¿Se pueden convocar elecciones en los próximos 30 días? Si se trata de un proceso electoral que repita los vicios denunciados en mayo de 2018, sí, es factible. No obstante, si se trata de un evento que garantice la competitividad y adicionalmente garantice la alternancia en el poder, no. Lamentablemente no es posible hablar que en los próximos 30 días o 45 días vamos a tener elecciones. Para llegar a un proceso competitivo que garantice alternabilidad en el poder, se necesitan discutir concesiones políticas y técnicas. No obstante, todas estas discusiones o todas estas concesiones, garantías políticas y técnicas pasan por la composición del Consejo Nacional Electoral. Últimamente hemos visto propuestas, por ejemplo, de que se haga un referendo para que los venezolanos diriman a quién apoyan, a Juan Guaidó o Nicolás Maduro. La propuesta no resuelve el problema de fondo que es la composición del Consejo Nacional Electoral. No son 5 rectores, son 8 los rectores que tienen que escogerse, 5 principales y 3 suplentes. 3 suplentes incorporados que tienen tanto o más poder que la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral. El problema con la designación del CNE es que el Tribunal Supremo de Justicia asumió en su momento las competencias de la Asamblea Nacional e incluso en el caso de Tibisay Lucena la ratificó más allá del 2022 en su cargo. Designar a nuevos rectores del CNE, los 5 principales y los 3 suplentes que deberían guiar un proceso de elecciones que permita dirimir el conflicto de los venezolanos, necesita de un acuerdo político en donde nuevamente se logre equilibrar con personal técnico al organismo comicial. Solamente garantizando el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral es que se podrá tener garantías políticas y técnicas. Observación internacional calificada. Y aquí hablamos no de la CEPAL, no de contratistas del gobierno, hablamos de la Unión Europea o de la Organización de Estados Americanos, por citar 2 ejemplos. Adicionalmente, tenemos que hablar de la composición de los organismos subalternos, es decir, de las juntas regionales, de los miembros de mesa, la composición no partidista. Tenemos que hablar del horario de cierre de las mesas de votación a las 6 de la tarde, salvo que estén electores en cola. Hay que hablar del sistema automatizado, de lo que ha hecho el rector Carlos Quintero en los 2 últimos años con el sistema, una vez que Smartmatic no está en Venezuela. En fin, todas las concesiones políticas, técnicas y políticas, inhabilitación de candidatos y partidos, dependen básicamente de la estructura del Consejo Nacional Electoral. Mientras no se discuta esa estructura, esa composición, quiénes son esos 5 rectores principales y los 3 rectores suplentes incorporados, difícilmente se podrá hablar de un proceso electoral con garantías técnicas que permitan la alternancia en el poder. 6 o 9 meses es tal vez el tiempo prudencial para hablar de ese proceso. No obstante, pareciera que el tiempo político de ese evento electoral no va de la mano de la crisis que sufrimos en Venezuela. Esta será la pregunta que trataremos de responder en las próximas semanas. Soy Eugenio Martínez para Hispano Post.